El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenidos a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio al prójimo más carenciado. Ese prójimo atrapado allá en las tripas del bosque rural, con poca asistencia y con escasísimos recursos para hacerle frente a una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Medicamentos y tratamientos muy costosos. Solo instituciones como estas, que pueden alargar los recursos, los magros recursos que reciben, pueden llegarles, su asistencia le puede llegar a personas muy necesitadas. Ponga su caridad en esas manos, que son manos no pecaminosas, manos libres de advertencia, sin fines de lucro. Solo servirle al prójimo. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio espera por su caridad también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, iniciando el programa, quiero felicitar a Juárez Castillo y Semán. Juárez está de cumpleaños hoy. Juárez, excelente hijo, excelente padre y excelente abogado. Y excelente dominicano, porque es una de las voces más altas de la dominicanidad en este país. Como de hecho, tiene retrato de antepasado patriótico, que no tengo que recordarlo, porque muchas personas ya saben la procedencia de la familia Castillo en este país. Principalmente los Castillos, porque por los Semán es una etnia relativamente joven en el país, aunque ya no es joven, ya tiene siglos en el país, pero es sangre árabe. Pero por la familia Castillo, bueno, pues ya eso es historia por todos los lados de la República. Juárez está de cumpleaños, yo le felicito y mi deseo es que siga cumpliendo muchos años con su salud bien cuidada, como él la tiene siempre en primer plano, porque es un hombre que cuida de su salud, y yo espero que sea saludable hasta el fin de los tiempos. Así que Juárez, esa figura icónica ya del derecho en la República Dominicana, y a quien nosotros siempre le hemos dispensado una gran amistad. Y
sé que Manuel también, mi hijo, que es un colega de todos ellos porque es abogado, y entonces eso es una familia de abogados y de amigos. Así que muchas felicidades, Juárez, y que disfrutes con tu familia, que siempre tú has sido muy familiar, muy cercano. Esa es la verdad. Muchas felicidades de nuevo. Por parte del programa, por parte de Manuel Fermín, por parte de Manuel Fermín Cabral y de Nora Cabral y de Eliane Fermín y Cabral, que son tus amigos también. Bien. Bueno, el Partido Laboral Danilista, porque esos papeles, señores, los papeles de Panamá o los papeles de Pandora, seguirán flotando, seguirán influyendo en la vida política de los países, de los ciudadanos de estos países que están más involucrados en esas operaciones de offshore. Y todo el mundo en la política quisiera sacarle filo, a ver cómo logran incluir o que se resalten o que salgan a flote a personas de interés político, otro de interés económico, pero principalmente de interés político, que es lo que más se busca, porque en la parte económica todo el mundo sabe que las grandes fortunas, los grandes ricos del país y del mundo, todos buscan refugio y buscan la forma de evadir el pago de los impuestos a los estados. Porque eso viene desde el origen de la humanidad, desde el origen del dinero. Porque se ve, hasta en la Biblia, usted ve el caso, por ejemplo, de Pablo con su futa, o Mateo también creo que cobraban impuestos para el Estado romano, o mejor dicho, el Imperio Romano de la época. Y se cobraban los impuestos, había que andar con una futa en la mano para usted poder cobrar impuestos, porque hay que pagar impuestos, eso no es fácil. Entonces las grandes fortunas siempre han estado asociada a la evasión de impuestos y a muchas cosas ilegales, porque no es fácil producir dinero en la legalidad. Hay muchas actividades profesionales que dejan mucho dinero y la gente puede hacer sus grandes fortunas y no tiene que ser sobre la base de usted estar engañando a nadie. Pero de esas fortunas, desde que comienzan a crecer, comienzan a preocuparle el pago de las altas sumas de impuestos a los estados. Y más cuando se trata entonces de estados que se convierten en estados botín o en estado festín. Y cuando usted ve una clase política, que es la que tiene la dirección del estado, que hace un uso indebido, hace un uso derrochador, un uso dispendioso de los recursos recaudados, y usted puede pensar y dice, bueno, yo no quisiera seguir pagando tantos impuestos para que estos políticos o se los roben ellos y luego compitan conmigo, o para crear ese dispendio y ese populismo, o crear liderazgo, o mantenerse en las esferas de poder sobre la base de repartir los bienes que se recaudan de la riqueza que nosotros logramos producir. Entonces hay muchas razones válidas, pero no para usted esconderle los recursos al Estado. Válida para usted resistirse al pago, pero hay que pagar los impuestos, porque si no usted cae fuera de la ley. Estas modalidades han servido para distraer, o mejor dicho, burlar a los estados. Y entonces se hacen operaciones donde figuran estas compañías. Imagínense ustedes, quién sabe en el país, cómo el fisco dominicano va a saber quién hace operaciones con unas compañías que usted no le conoce los nombres, pero entonces no estaban obligados ni siquiera a dar los nombres de los accionistas. Creo que después Panamá, que es un refugio, Panamá, en vista ya del asedio y de
de las críticas que se le han hecho a ese Estado, ha exigido que por lo menos se le pongan los nombres de los socios para saber quién es quién, por lo menos. Pero imagínense antes de eso cómo andaba esto, en una verdadera, un laberinto de irregularidades y de corrupciones. Ahora, esos papeles, repito, en el plano político hay mucha gente tratando de encontrar, de buscar, pasó como los Wikileaks. Con los Wikileaks hubo muchas personas interesadas, principalmente los mismos periodistas, buscando, hurgando a ver cuáles eran las personas que más sonaban en esos Wikileaks, cuáles eran los motivos para eso, que hacían los embajadores o los espías norteamericanos, principalmente para hablar de sus amigos, o denunciar a sus amigos, o vigilar a sus amigos, espiar a sus amigos y decírselo a sus jefes mayores y tener control del liderazgo mundial sobre la base de un espionaje y de un seguimiento a las acciones de sus amigos, entrecomillados. Entonces, se demostró con esos Wikileaks que los estados como Estados Unidos no tienen enemigos, sino que lo que tienen es intereses, porque ellos lo que buscan es cómo proteger sus intereses. Pero con los Wikileaks vimos la intención siempre buscando a ver qué decían los americanos de fulano, de fulanito, de fulana, de tal. Porque siempre ese morbo queda y ese interés por encontrar cómo tú afectar a tu adversario. Con estos papeles, con los primeros papeles de Panamá y con estos segundos papeles, yo sé que hay un hombre que en la República Dominicana tiene que haber ido con lupas buscando esas compañías en las cuales aparece el nombre de Leonel Fernández. ¿Cuántos de esos periodistas o de esas plumas y voces de alquiler habrán hurgado, puesto sus ojos en todos esos miles de documentos? Búsquenmelo de la República Dominicana para yo ver ahí mi gente que yo quiero poner en las cuatro esquinas, como se dice. ¿Cuántos buscarían el nombre de Leonel Fernández? Buscando eso, porque hay que buscar la forma de usted destruir a su adversario. Y lo vimos con el caso Quirino. Como a Leonel Fernández, el que menos contacto visible tuvo con ese señor, con Quirino, fue Leonel Fernández. Nadie lo vio con una foto de Quirino, ni nadie lo vio montado en el helicóptero de Quirino o desayunando en la casa de Quirino, por ningún lado. Pero Quirino era íntimo amigo de Leonel Fernández, según los propósitos de sus adversarios. Había que poner a Quirino como todo un socio prácticamente de Leonel Fernández. Y eso tenía que morir porque no era sostenible una acusación de ese tipo. Y no se ha podido presentar una foto de Quirino con Leonel Fernández. Esa es la pura verdad. Sin embargo, muchos de sus críticos son los que verdaderamente convivieron con el crimen, con el criminal, con Quirino, quienes lo auparon, quienes le sirvieron, quienes le ayudaron, a quienes él le prestaba su helicóptero y volaban en su helicóptero, o le daba dinero, o le hacía cenas o almuerzo, qué sé yo. Pero tenía más cercanía con los propios adversarios de Leonel Fernández. Eso pasó con los papeles de Quirino, vamos a llamarle así, no los papeles, porque no hay papeles, aparentemente las cosas se hacían según él, bueno, pero las papeletas de Quirino, vamos a llamarle también así, mejor, las papeletas de Quirino. Entonces, Leonel Fernández salió ileso de eso. Pero en estos papeles, repito, muchos ojos se han posado en esos papeles buscando el nombre de Leonel Fernández. Yo creo que encontraron hasta de Margarita Cedeño, parece un intento
o una fugaz participación en una empresa de esa, qué sé yo, ahí en Panamá, pero que luego de que fue disuelta y que eso no tuvo operaciones y bueno, ahí murió. Pero siempre hay la intención de proteger sus intereses por vía de estos paraísos fiscales. Ahora, el Partido Laboral Danilista ha estado prácticamente acusando al presidente, o no acusando, vamos a decir acosando al presidente Abinader, para que explique el comportamiento fiscal y tributario del propio presidente. Es decir, ellos han señalado que el presidente no declaró esas operaciones de offshore, que no la ocultó sus empresas. Pero el presidente sometió un documento donde dice que él, en su declaración jurada de bienes, hizo referencia de esas empresas de offshore que él tenía o que tenía la familia y dio una explicación completa de eso. El Partido de la Liberación parece que no ha querido entender eso y ha propuesto o ha hecho una, diríamos, ha hecho una sugerencia de que, o una solicitud de que el fisco diga si el presidente ha cumplido cabalmente con su tributación y sus compromisos fiscales. Ahora, yo pienso que esa es una actitud política del Partido Laboral Danilista, que todo el mundo sabe que la actitud del presidente de la República de aislarse de las acusaciones que se le están haciendo a sus allegados y sus correligionarios y sus familiares, se le están haciendo acusaciones, ya imputaciones muy fuertes, pesadas, y que lo tienen bajo prisión a muchos de ellos, gente de mucha importancia para el danilismo o el danilato o como se le quiera llamar a esa dirección del Partido Laboral. Pero yo creo que el presidente debe interpretar la expresión de don Nicolás Maquiavelo. Don Nicolás Maquiavelo señaló que cuando un enemigo de uno comete un error, y de hecho yo creo que ese es un error del Partido Laboral, pero que cuando un enemigo comete un error, usted debe interpretar ese error como si fuera un engaño por parte de su adversario o de su enemigo, en este caso su adversario político, vamos a llamar. ¿Qué buscaría el PLD con eso? Si el presidente le responde y le dice que él ha pagado y que ya eso está publicado y que sí, pero buscando la forma de que en una reacción desde el gobierno luzca, o el presidente o el gobierno, o los agentes del gobierno luzcan, entonces sobresaltados y digan que hay que seguir persiguiéndolo a ellos, entonces quisieran ver que se entrometa el gobierno en el asunto de los juicios o de las persecuciones que tiene el Ministerio Público abierto contra los miembros de ese partido y sus allegados de ese partido laboral danilista. Por tanto, yo creo que lo que buscan, el PLD lo que busca es como alborotar las avispas, darle una patada al avispero, tratando de ver si eso genera una discusión y una intervención por parte del gobierno que haga lucir que el gobierno no es, o el Ministerio Público no es apolítico y que el gobierno mismo no quiera lucir como aislado, que no está en esa persecución. Cuando todo el mundo sabe que el gobierno ha sido encubridor. El gobierno de Luis Abinader, lo hemos dicho nosotros aquí, ha sido encubridor
de la persecución. No es solamente que se vea aislado o que se vea independiente, porque así como se dice que el procurador es independiente, pero el gobierno también es independiente del juicio. Pero resulta que quien administra el gobierno es quien tiene que darle los datos a la Procuraduría. ¿Por qué? Porque si uno de estos incumbentes, como ha pasado, no le da la información a la Procuraduría General de la República, ¿cómo se va a saber lo que pasó en el gobierno anterior? Es lo que nosotros venimos diciendo. La herencia no se ha dado a conocer. Por ejemplo, lo que pasó en instituciones, como dijimos, donde hubo verdaderos feudos. Funcionarios que fueron más que señores feudales porque tuvieron 8 años. Pero venían desde el gobierno de Leonel Fernández todavía y asimilado a cargos públicos, el mismo cargo. O había que ocupaban otras posiciones, pero fueron posiciones heredadas y siguieron ahí. Y en 16 años, señores, usted ejerciendo la función pública, usted puede ser la persona más honesta, pero en 16 años, conociendo los dominicanos como somos, llega un momento en que a usted se le hace difícil diferenciar el cargo público de una empresa suya, privada, porque es que llega un comportamiento no de dirección, no de jefatura, de propiedad prácticamente del cargo y de la institución. Y más los halagos que le hacen esos profesionales del halago que hay en este país, que le ponen a usted la cabeza, como dicen, en otro mundo, y usted cree que es verdad todas esas cosas. Y ustedes creen que no iba a haber cosas feas, porque aunque usted trate de borrarlas, o de esconderlas, o ocultarlas, esas evidencias quedan. Y más cuando hay un cambio de gobierno, quedan unas personas que siempre, también por querer colocarse o poner donde el capitán nuevo lo vea, contribuyen a poner en claro muchas veces operaciones que usted entendía que estaban bien hechas u ocultas. Que fueron operaciones mal hechas, bien hechas. Que es una característica de un funcionario habilidoso que sabe aliar la mala fe y la astucia y buscar la forma de quedar bien haciendo lo malo. Entonces, este gobierno no le ha dicho al país cuál ha sido la herencia recibida, que aquí ya tenemos experiencia de eso porque muchísimas veces dijimos aquí como Balaguer, en el 86, cuando ocupó la presidencia por segunda vez, que volvió al cargo, mejor dicho, otra vez, porque ya venía repitiendo la presidencia hacía tiempo. Joaquín Balaguer le hizo al país, le hizo una auditoría a los 8 años de gobierno del PRD y le dijo al país qué fue lo que pasó en esos 8 años. Responsablemente, Joaquín Balaguer sentado ahí dándole fuerza moral al funcionario que anunciaba lunes tras lunes, que anunciaba todas esas acciones que se hicieron en los gobiernos de Salvador Jorge Blanco, principalmente en el de Salvador Jorge Blanco. Pero el país pudo conocer en detalle qué pasó en los 4 años de Salvador Jorge Blanco y los 8 años del PRD. Es decir, no se le escondió al país. Pero este gobierno, el gobierno de don Luis Abinader, cayó y no le ha dicho a este país qué pasó en las instituciones públicas. Incluso el Congreso, por vía de un senador, el senador Antonio Tavera, logró someter una resolución para que los funcionarios fueran allí al Senado e hicieran tuvieran allí una exposición de cuál fue la herencia encontrada en cada una de estas instituciones. Ni caso le han hecho. Y la mejor prueba de ello es
que la propia Procuradora General de la República o la Procuraduría General de la República pidió a la Presidencia de la República, vía el Ministerio Administrativo, que le sirvieran las informaciones de la visita sorpresa. Y esta es la hora que todavía no se le ha servido y se le ha ocultado, que es peor, la información. Entonces, ese es el país que tenemos, ese es el Estado que hemos forjado en este país. Entonces, imagínense ustedes cómo es que anda cómo anda la mala fe siempre actuando en contra del Estado mismo dominicano. Por esos mismos comportamientos, entonces todos tienen un comportamiento, aquí entre políticos, empresarios, hay un comportamiento de siempre andar, como dicen, por las oscuridades y las obscenidades de la vida política y pública. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tratar de evadir, tratar de ser más rico y tratar de acumular más poder. Vámonos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Señores, hoy el Listín Diario trajo esta imagen de la Sierra de Bauruco en primera página. Vamos a acercarnos porque no tengo la facilidad. Bueno, acá. Ustedes pueden apreciar ahí el daño ambiental que hay en la Sierra de Bauruco. Esa Sierra de Bauruco, señores, donde hay tantas aguadas, tanta vida faunística y vida florística, tan importante esa olla del lago Enriquillo y la parte del Jaragua, del Parque Jaragua y todo lo que es Pedernales y Neiva y toda esa zona ahí del sur. Entonces, hace años que se ha venido denunciando esa depredación. Gente de poder del gobierno anterior principalmente comenzaron a destruir áreas de bosques para sembrar aguacates y frutales. Y el gobierno del presidente Danilo Medina también comenzó a sembrar aguacate como para justificar la depredación de gente ligada al gobierno de él. Y sembraron aguacate. Yo pasé por Bartolomé, recuerdo, una de esas comunidades de la provincia de Bauruco. Unos viveros para sembrar en la montaña, sembrar aguacate, como si eso fuera un cultivo que se puede sembrar a lo loco. O como si fueran pinos. O como si fueran árboles de palo de leche, qué sé yo, o pecho de paloma, qué sé yo. Cualquier palo, guayacán que usted quiera sembrar.
Eso no es así. Pero había que justificar, como dicen, había que justificar que había que sembrar frutales como para que se viera que el daño que se estaba haciendo era justificable sobre la vía de que se podía reforestar con aguacate. Y eso no es lógico que usted, vamos a decir, una selva, usted no va a ir a repoblar una selva con frutales y cosas de estos, los árboles endémicos de ahí, los que están ahí. Si sube el campeche, sube el campeche. Si sube, si crece ahí las tunas o esas plantas como los cactus, bueno, pues cactus lo que hay. Y qué sé yo, la valla honda, crece la valla honda, eso es lo que hay, esa es la vegetación endémica de la zona. Entonces, en la Sierra de Bauruco tienen años que se están depredando, pero aquí no hay. Se creó un Ministerio de Medio Ambiente para nada, solamente eso está ahí para expedir permiso, o entiendo también que para hacer riquezas, los que caigan allí, como dicen, como encargados de estas instituciones. Porque, decía yo ayer, vimos el caso de los haitises. Señores, pero ustedes creen que teniendo la Fuerza Aérea de la República Dominicana y el Ejército, que tiene una caballería aérea, porque yo no voy a decir que una fortaleza del Ejército, que está, por ejemplo, en un lugar lejano de la frontera, vamos a suponer, en Lajas hay una fortaleza del Ejército. Lajas, yo creo que debe ser el último pueblo pegado a la frontera con Haití, por la línea donde está Tierra Nueva, y después de Tierra Nueva está Lajas, y ya está la frontera haitiana ahí con el lago del lado haitiano, que es, como diríamos, casi la continuación del lago Enriquillo. Entonces, si ese señor, un señor que esté depredando árboles por ahí o haciendo un horno de carbón, cerca del área por donde está esa fortaleza, pero en esa fortaleza yo recuerdo que fui, que no es una fortaleza en sí, es una casa, incluso una casa de madera, en malas condiciones. Y ahí hay un guardia con un fusil, ese es el centinela de la frontera, ese es el que cuida la frontera ahí, un guardia yo vi ahí. Probablemente iba otro de relevo, se pasaban, como se dice, se intercambiaban ahí el horario. Pero, ¿cómo ese puesto del Ejército le puede dar seguimiento a un horno de carbón que esté a distancia? No. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un país pequeño como el nuestro, que lo recorre un helicóptero en 2 horas, le da la vuelta al país. Un helicóptero de esos HUI de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, que lo vemos continuamente en el aire, pero haciendo diligencia de oficiales, de políticos, llevando por aquí, siguiendo, bueno, al presidente cuando sale, tendrán que seguirle, muy bien. Pero ¿qué más hacen estos helicópteros? Que no pueden desde el aire ver esto, porque no lo vamos a poner con drones. Y se puede seguir con drones, porque los drones pueden hacer su vigilancia también. Pero esos vehículos, como los helicópteros de la Fuerza Aérea Dominicana y de la Caballería del Ejército, señores, son los que tienen que darle seguimiento a estas cosas, porque donde quiera que se tumba un bosque, se ve, porque usted del aire usted ve todo esto. Y más el humo de la quema de carbón y cosas de eso le lleva. Y aquí se sabe dónde se quema carbón. Entonces, ¿cómo es posible que la Fuerza Aérea no tenga brigadas especiales para que ese helicóptero, cuando vea esto, se tire allá una brigada y aprecie a quien tenga que apresar y someter a la justicia a los depredadores? Porque muchas veces, ¿a quiénes detienen? Al infeliz trabajador, obrero, que es el que corta el palo, como dice. Pero él no es el culpable es quien lo envía allí porque él está cobrando por eso. Él no tiene, él incluso le puede decir que él tiene su permiso para limpiar esa propiedad y que como él tiene un permiso,
Puede usted trabajar ahí que nadie le va a venir a detener. El obrero, ¿qué va a hacer? Seguir tumbando lo que haya que tumbar porque es lo que quiere ganarse su jornal. Entonces, estas cosas no pueden seguir pasando en República Dominicana teniendo tanta tecnología para darle seguimiento. O es que no se quieren montar en los helicópteros, los técnicos de medio ambiente. O cerremos a medio ambiente porque Foresta, la Dirección General Forestal hacía mejor trabajo que el ministerio. Entonces, ¿por cuánto nos sale ese ministerio? Para que tengamos inectos allí, porque todavía no se ha nombrado ahí no se ha nombrado un técnico al frente de esa institución, políticos. Y entonces los políticos muchas veces o se echan cananas, como dice, o no se la quieren echar. Fíjense lo tibia que ha sido el manejo de la situación de Valle Nuevo. Ya sea, con eso andan ahí, buscando la forma diríamos, de ablandar la supuesta autoridad que está ejerciendo presiones para que los agricultores salgan de allí. Pero cuando vemos esto y vemos los haitises y vemos la extracción de arena en los ríos y vemos los cortes de madera, ahí me enviaron a mí un video de Dajabón, desolado de partido, camiones sacando camionadas de pinos cortados. Pero nosotros dijimos, el monte Nalga de Maco también depredado, según se nos ha señalado. Se está depredando mano de obra no, mano amenazadora o manos tumbadoras como las manos haitianas, que yo he dicho, señores, que un haitiano con una mocha, un machete y una caja de fósforo tumba la Amazonia la tumba, un solo. Un obrero haitiano, porque son gente que le encanta, son enemigos del árbol. Entonces vamos a ver si tal vez le hacen caso al Listín Diario, que ha tenido esta portada de hoy, con esta imagen que es una verdadera catástrofe sobre la Foresta Nacional. Un verdadero escándalo. Debe crear eso y llenar de conciencia el país. Porque si esto sigue pasando, vamos a tener poca cosa que dejarle a las generaciones futuras. Bueno, señores, con lo que está pasando en el país, no sé por dónde estará Interior y Policía ahora mismo. El ministro de Interior y Policía, don Jesús Vázquez, que han hecho, bueno, una apología de sus planes, de sus proyectos de controlar la delincuencia, porque no vamos a decir de eliminar la delincuencia, pero controlar, bajar la intensidad de la delincuencia. Y ahora se ha diseñado un plan también migratorio, vamos a llamarle así, para regularizar extranjeros, ilegales, pero más que ilegales, indocumentados. ¿Y cómo usted va a regularizar a un indocumentado? ¿Cómo lo regulariza? Porque si usted trata de regularizar a un indocumentado, hemos dicho nosotros aquí, usted lo que quiere es hacer un ciudadano. Y eso no debe ser, que el país tenga que estar haciendo ciudadanos porque necesite un trabajador, una mano de obra más económica y más abundante. Eso no debe ser. Entonces esos dos planes son dos planes que están condenados a un esplendoroso fracaso. Esa parte de la delincuencia, hemos dicho, eso es una ficción. Usted anda de barrio en barrio, de que miren que aquí, que en La Puya, que en La Sursa, que en el barrio Duarte, que por aquí, que en Cristo Rey, de ahí saltamos a San Francisco de Macorís, que debe tener 70 barrios por lo menos al lado. Y eso es una cosa disparatada, pienso yo. Esos planes de Chu van a caer ahí en diríamos en el zafacón, porque eso no es práctico. Entonces, fíjense cómo anda la Policía Nacional. Hoy están
cuestionada, siempre ha sido cuestionada, porque la policía no es de ahora que se está cuestionando, porque yo oigo y veo a alguna gente que hay que destruir la policía de arriba abajo. Eso no es verdad que se puede destruir la policía, porque no es así. Ahora, la policía lo que hay que ir es cortándole cosas, los males, ir extirpando los malos, la zona, los tejidos malos. Y hemos dicho que el primero que hay que extirpar de ahí, así como se eliminó el DICRIN por un decreto del presidente de la República, hay que eliminar un departamento que se llama Asuntos Internos. Porque, repito, ese es el departamento que está llamado a velar porque los oficiales y los rasos y clases, qué sé yo, de la policía, tengan un comportamiento adecuado en la institución y que vigilen su modus vivendi, su modus operandi, es decir, que esta gente que esté exhibiendo riquezas, por ejemplo, o un comportamiento inadecuado, incluso familiar, una persona que sea violento con su familia, qué sé yo, todas esas son cosas que Asunto Interno, me imagino yo, que debe revisar eso y ver, y poner y castigar o sugerir que sean separados de las filas las personas que no tengan un comportamiento adecuado como policías. Entonces ese departamento no ha servido más que para apañar las cosas que están sucediendo mal en la Policía Nacional. ¿Cómo es que la policía no se puede identificar a quienes no pueden justificar sus bienes? Si usted es un coronel de la policía y usted exhibe una serie de bienes que no van acorde con los ingresos que usted tiene por su salario o porque usted ha declarado, porque esa es otra. ¿Por qué que los militares no tienen que declarar sus bienes? Porque eso los militares tienen que declarar sus bienes, porque que eso es un trabajo igual. Si yo soy agrónomo y me nombran un cargo donde yo tengo que manejar recursos y tengo que declarar mis bienes, ¿por qué un militar que va a manejar recursos también no tiene que declarar sus bienes? O debe declarar sus bienes, tengo yo entendido que no solamente sea el jefe de policial, pero los demás. ¿Por qué? Porque que esa gente acumula riquezas y entonces no tienen que darle explicación a nadie. Y mientras eso no se corrige en la policía, esas conductas, no es verdad que los de abajo van a corregirse porque ellos saben cómo que se llega arriba. Ellos saben cuáles son las diabluras, todas las cosas que hay que hacer malas desde abajo para usted llegar y encaramarse allá. Y ellos saben que el que se encarama, el que llega a los niveles altos en la policía, termina siendo rico. ¿Y por qué termina rico? Para usted terminar rico en la Policía Nacional, usted tiene que asociarse al delito obligatoriamente, porque no hay otra forma. Bueno, un ladrón se robó allí 70 cadenas de oro, se robó un ladrón. Detiene a la policía ese ladrón con las 70 cadenas. Pero la policía va a decir que nada más tenía 20 cadenas. El caballero portaba 20. Y eso es lo que él va a entregar al Ministerio Público, mire, 20 cadenas. Y le dice al ladrón, si tú hablas, sabes que está muerto. O entrega el cuerpo de delito y lárgate por ahí. Y nosotros no te hemos visto. Y entonces, ¿cuánto acumularía un jefe policial, un director o esos militares, esos policías que están al frente del crimen? ¿Qué va a pasar? Entonces esa persona, no es verdad que ese comportamiento puede ser sano en la policía, nunca va a ser sano. Pero el pequeño que ve ese comportamiento en el oficial, eso es lo que él sabe que paga, eso es lo que él sube. Por eso es que él quiere ir a la cúpula, a la cima, y se le importa hacer lo que tenga que hacer abajo para subir a la cúpula. Entonces la policía no puede funcionar así. Entonces la policía no se tiene que disolver, la policía lo que hay que ir es saneándola, limpiándola. Y todo ese comportamiento de personas que creen que cuando usted viene de un tigrismo, de la periferia o del barrio,
y usted es una persona discriminada allí por asuntos de color o por asuntos de recursos económicos o por asuntos académicos, que usted no tiene un nivel y usted dice, bueno, yo me voy a enganchar policía porque como policía, después que yo me instale un arma aquí, yo soy un jefe. ¿Y ustedes creen que ese comportamiento es sano? Ese comportamiento tiene que terminar muy mal. Obligatoriamente tiene que terminar muy mal porque él viene con la mentalidad de que tiene que mejorar socialmente sobre la base de asociarse a lo que tenga que asociarse con fines de salir a camino. Entonces la policía está así. No es verdad que un oficial, un mayor, un coronel puede tener 3 sucursales, como se le dice, como decía el querido, las bases. No puede tener 3 viviendas o 3 familias, no puede. Y menos en estos tiempos, cuando ya parece, ahora se puede, porque ya no se aplica aquello de que con qué fuerza se casa un guardia. Ya los guardias se casan bien, porque este comportamiento que ha habido, esta lasitud que ha habido, este relajamiento que ha habido, de los valores éticos y de todas estas barbaridades que se han cometido contra los bienes públicos, depredados por políticos que se comportan como verdaderos jabalíes, no es verdad que el militar o el policía se va a quedar mirando, como se dice vulgarmente, donde guisan. Vámonos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, a raíz de las deportaciones masivas de haitianos por parte de Estados Unidos, se han visto todas las críticas que se le hicieron a los Estados Unidos por esa manifiesta actitud de odio, prácticamente de odio racial, se puede decir, porque yo estoy seguro que si hubieran sido polacos o porque a los afganos los reciben, hasta los vacunan a los afganos le están poniendo vacuna contra el sarampión para que vengan limpios a los Estados Unidos. Pues Estados Unidos es así. Pero a los haitianos uno sabe que no lo quiere nadie y solamente República Dominicana es el único país que lo acepta. Sin embargo, a nosotros que nos ponen los hierros y las peores acusaciones se nos han hecho a nosotros. A Estados Unidos hay que ver, señores, lo que es darle fuetazos o latigazos a esta gente como se le dieron en esa frontera y como eso corrió por el mundo entero. Que
el propio gobierno de los Estados Unidos ha tenido que pedir excusa a las autoridades haitianas y al pueblo haitiano. Y el presidente Biden, bueno, decir que esas cosas son antihumanas, que eso no se puede, en un país como Estados Unidos que quiere exportar valores y que se han hecho gala de eso, de decir que exportan valores democráticos, qué sé yo, respeto a los derechos humanos. Y uno vio esas actitudes contra los inmigrantes haitianos. Bueno, pero Estados Unidos ha recibido una reprimenda de la ONU, que las repatriaciones masivas están prohibidas en Naciones Unidas. Ahora yo digo, Estados Unidos ni siquiera le ha respondido a Naciones Unidas. Ni le va a responder tampoco de eso, porque Estados Unidos dirá, ¿y quién le ha dicho a Naciones Unidas que nosotros tenemos que aceptar que nos invadan miles de personas y que a la hora de sacarlo de este territorio tengamos que irlo sacando uno por uno y ponerle azafata en la frontera para que les sirvan agua y comida y bocadillos, y etcétera, etcétera? Entonces Estados Unidos tiene sus políticas, pero como es Estados Unidos, entonces solamente se pueden quedar en la mención para que después no digan, como se dicen, para que Naciones Unidas no tenga que, como dice, tragarse la lengua. Entonces dicen algo, pero ellos saben que eso es una merengada, como la del doctor Merengue. Miren, ustedes no pueden hacer eso, pero háganlo. Por detrás, sigan haciéndolo. República Dominicana, que es el otro país más afectado que todos los países de América con el asunto de esta migración haitiana. Entonces resulta que nosotros, el gobierno dominicano, no sé si este gobierno ya ha sido advertido por Naciones Unidas, pero desde los tiempos de Balaguer, que Balaguer no le hacía caso a Naciones Unidas tampoco, ni al gobierno norteamericano, que el gobierno norteamericano le exigía a Balaguer, le ponía los hierros a Balaguer por esas repatriaciones masivas. Pero vean hoy el ejemplo, porque la historia, la callada se venga. Entonces, República Dominicana no puede repatriar masivamente, y para hacerlo tiene que ser en un proceso de individual, uno por uno. Pero pueden venir 200,000 aquí, en 2 días pueden entrar 200,000 haitianos. Y para yo sacar esos 200,000, tengo yo que esperar hacer 2,000 días para ir sacando poquito a poquito, después que yo vaya depurándolo y que cada una de esas personas exija que se le depure y todo eso. Ustedes se imaginan este desastre. Por eso es que nosotros necesitamos el muro. Porque si se hace el muro y la valla, es más difícil cruzarla o reprimirlo antes de que entre. Y después que entran, nosotros estar en un proceso de repatriación masiva, porque Estados Unidos y México y todo el que y Bahamas y todo el mundo lo hace. Y nosotros tenemos que, y en Europa más todavía, porque el que va a Hungría, Polonia, Estonia y todos esos países, los bálticos y los países de abajo del Mediterráneo, todos tienen su política anti entrada masiva y expulsiones masivas también, los devuelven. Entonces, el único país que no puede hacer eso es República Dominicana. Entonces nosotros necesitamos el muro para impedir que vengan en flujo y necesitamos la política de repatriación. Por eso yo mantengo esa actitud de que sin repatriación no hay política migratoria. Por más que se invente un plan o se invente el presidente Abinader y diga, pero no es diciendo, es haciendo. No es prometiendo que vamos a hacer una valla, que vamos a hacer una vez un muro. No hay que comenzarlo. ¿Por qué? Porque la democracia no dicen que es cara, que hay que pagar cara a la democracia. Para tener democracia debemos tener nosotros un Estado elefantiásico, derrochador, un Estado botín, pensiones y sueldos de lujo para los políticos. Porque hay que mantener cara. La democracia es muy cara, un Congreso mediocre y carísimo, pero es la democracia. No, para la patria se necesita más recursos que para la democracia. Nosotros tenemos que salvar la patria, no es la democracia, no es la patria que hay que salvar. Entonces, dejémonos de todas
epifanías, vamos a llamar, y de toda esta diablura que se inventan los políticos. Y yo recuerdo, en tiempos del doctor Peña Gómez, la democracia hay que salvarla cada vez que se hablaba de todas estas cosas y de esos inventos que se hacían con la democracia. Y las diabluras y todas aquellas modificaciones y cambios a leyes y constitución para salvar la democracia. Porque la democracia hay que salvarla, es costosa y cuesta dinero tener esta democracia. No, la patria cuesta más. Y para salvar la patria es que nosotros tenemos que gastar. Si hay que gastar en el muro y si hay que gastar en la repatriación y en los camiones especiales o en guaguas especiales o en barcazas especiales, vamos a cuidar el país. Eso es lo que nosotros exigimos, que se cuide el país, que se cuide la patria, por cara que resulte, que nunca será costoso, nunca será cara la patria, porque aquí es donde vivimos y donde van a vivir las generaciones que nos sigan a nosotros. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.